Vamos a intentarlo.
เ
¿La das? No.
Destinado por Judas y arrestado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Los 4 evangelistas nos relatan este acontecimiento que tan vivamente de sus amigos íntimos, que ahora va a la cabeza de los enemigos del Señor. Del Evangelio según San Lucas. Todavía estaba hablando cuando llegó un tropel de gente. Dijo después Jesús a los que habían venido contra él, sumos sacerdotes, oficiales del templo y ancianos: como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes, mientras estaba con vosotros todos los días en él. Judas había sido elegido personalmente por Jesús. Era de los 12, del grupo inicial que más ante la persona herida y ante los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu
Tercera estación. Jesús es condenado a muerte por el Sanedrín. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Mateo. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos presentados. Por último se presentaron dos que declararon: Este dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y edificarlo de nuevo en 3 días. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿Nada respondes? ¿Qué es lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús permanecía en silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Siempre insatisfechos. Nunca es suficiente. Siempre queremos más. ¿Y yo? ¿Qué hago cuando me siento juzgado? Culpable. Aunque para ello tenga que hacer lo que sea, incluso romper la comunión de mi matrimonio o mi relación con los demás. Padre, a ser siempre comprensivos, que nunca nos creamos mejores, que nunca juzguemos y menos aún que no condenemos. No permitas que si no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, porque con la medida que midáis,
había confesado que Jesús era el Mesías, y el Señor le había respondido: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero Jesús ahora necesita ayuda diciendo: No sé de qué hablas. Al salir al portal lo vio otra vez y dijo a los que había allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. De nuevo lo negó con juramento. No conoce situaciones en que nos pueda llevar a distanciarnos de algunas amistades. Pedro confía más en sí mismo que en el Señor. Se apoya como nosotros en nuestras propias fuerzas. Y cuando éstas fallan, todo se desmorona. Cuidado con la soberbia. Señor, nosotros también como Pedro te negamos en muchas ocasiones. Como débiles, te pedimos, Señor, que seamos humildes en nuestras palabras y en nuestras acciones. Que nos fiemos de ti más que de nosotros mismos. Que confiemos en los dones que nos regalas. Nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Sexta estación. Jesús azotado y coronado de espinas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Y entrega a Jesús a los soldados para que lo azoten.
Para estos romanos es un motivo de entretenimiento, y al que llaman el rey de los judíos le colocan una corona de espinas. Entonces los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la corte. Después de reírse de él, lo despojaron de la túnica, le pusieron sus vestidos y lo llevaron a sus golpes hasta quedar exhaustos. Se producen desgarrones sufridos en un silencio que no sirve para conmoverlos. A la tortura terrible de los latigazos se unen los ultrajes que nos enseña amar. Conserva el perfecto dominio de sí mismo y una inalterable serenidad. Lleno del amor de Dios, con la misma paz, intimidad y confianza que estaba en Nazaret durante todo, se humilla por nosotros venciendo al mal. Solo desde la humillación se puede amar. Así nos lo enseña Jesús. Señor, pequé. Y yo, ¿cómo cojo la cruz de cada día, las pequeñas o grandes cosas de mi familia, mi matrimonio? ¿Miro y veo a Dios en sus corazones? ¿O lo cargo con resignación?
Thank